Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el estudio de la Biblia a nivel de palabras. En el último episodio comenzamos a hablar sobre técnicas de estudio de palabras. Específicamente nos enfocamos en examinar el uso de palabras por parte de un solo autor a lo largo del material que escribió. Observamos el caso del uso de agameo por parte del apóstol Pablo en 1 a los Corintios 7, donde Pablo usa ese término 4 veces en ese capítulo, y esas son las únicas 4 apariciones en todo el Nuevo Testamento. Hoy quiero hablar sobre cómo considerar las palabras en relación con otras palabras. Un estudio de palabras no es solo una cuestión de ver cuántas veces aparece una palabra, las matemáticas no son parte de la exégesis, y luego ir a un léxico y ver qué opción de glosa en español te gusta más en un pasaje determinado. Pero eso es lo que hace la mayoría de la gente. El estudio de palabras tiene que ver con el uso de las palabras y eso requiere reflexión y una reflexión cuidadosa, además, basada en una observación cuidadosa. Si me has escuchado durante algún tiempo, probablemente me hayas oído decir que no hay sustituto para pensar al estudiar la Biblia, y eso se aplica al estudio de palabras. No se trata solo de buscar apariciones de palabras. Este es solo un paso para conseguir la materia prima en la que necesitas pensar. Quiero ilustrar esto con la palabra hebrea bará. El matiz y el significado de bará solo pueden discernirse observando su uso con respecto a otras palabras, específicamente sinónimos y las palabras que se usan como sujeto gramatical de bará. Quiero comenzar señalando 2 versículos familiares, Génesis 1:1 y Génesis 1:26. Ahora bien, Génesis 1:1 nos resulta familiar y dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra creó allí proviene de la palabra hebrea bará. En Génesis 1:26 encontramos el pasaje familiar sobre la creación de la humanidad. El verso dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Notamos de inmediato que en el versículo 27 tenemos creó, vará, 3 veces. Sin embargo, lo que es realmente interesante es que en el versículo anterior, versículo 26, tenemos hagamos al hombre. Esa palabra no es vará. Ese verbo allí es asaá. Entonces, lo que tenemos aquí es que se habla de la creación de la humanidad mediante 2 términos, no solo uno, y eso nos dice que vará y asá son sinónimos. Tienen alguna relación. Hay algún tipo de congruencia o similitud entre ellos. Hay algo en ellos que comparten significado. En ese sentido, también habría algo un poco diferente. Los sinónimos son, por definición, palabras que tienen un significado similar pero no son idénticas. Siempre hay una pequeña diferencia de matices entre los términos. De inmediato aprendimos que vará tiene al menos un sinónimo. También tendrá más que eso. Entonces, la misma palabra que se usa en Génesis 1:1 y luego en Génesis 1:26-27, específicamente el versículo 27, tendrá un sinónimo. Eso será importante porque para entender realmente lo que significa y lo que no significa vará, debemos tomar nota de esto. He escuchado en mi experiencia cosas sobre vará que predicadores o estudiantes de la Biblia o investigadores o lo que sea han dicho sobre este término.
Por lo general, les gusta hablar de que tan único es Bará, que específicamente significa creación de la nada. Por lo general, hacen referencia a Génesis 1:1 para eso. Es Bará, es una creación especial, no es una creación cualquiera. Dios habla y sucede y existe. Es creación de la nada. Bueno, eso en realidad no funciona, y eso en realidad no es cierto acerca de Bará. Hemos obtenido nuestra primera pista, lo creas o no, al mirar Génesis 1:26 a 17. Ahora hemos visto en el versículo 27 que Bará se usa para referirse a la creación de la humanidad. También tiene un sinónimo, asaj. ¿Por qué es una pista? Permítanme hacerles una pregunta realmente simple. Aquellos de ustedes que han estado estudiando la Biblia durante algún tiempo probablemente sabrán la respuesta a esta pregunta de inmediato. La pregunta es simple. ¿Los humanos fueron creados de la nada? La respuesta a eso es claramente no. Eso no es verdad. Si vamos a Génesis 2, encontramos otro relato de la creación de la humanidad en ese capítulo y leemos, por ejemplo, en Génesis 2:7 que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Formó aquí en Génesis 2:7 no es Bará ni Asaj. En realidad es otra palabra hebrea, yatzar. Pero ni siquiera tendríamos que saber eso. Acabamos de leer el versículo. Dios está formando al hombre en el texto a partir de algo, principalmente tierra, el polvo de la tierra. El hombre no ha sido creado de la nada. El hombre es creado a partir de algo. Y lo mismo ocurre con la mujer. Esto es importante porque Génesis 1:27 habla de Dios varaeando a la humanidad, varón y hembra. Entonces, si miramos en Génesis 2:22, encontramos y dice, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces, de inmediato también aprendemos que la mujer tampoco fue creada de la nada. Ella fue creada a partir de algo. Lo que esto nos dice, si tomamos Génesis 1:26 a 27 y Génesis 2:7 y 22, si juntamos todo eso, hemos visto ahora que hay tres palabras que describen la creación de la humanidad. Una de ellas es Bará, otra es Asaj y la tercera es Yatzar. Son sinónimos, tienen algunas similitudes, pero también tienen algún matiz de diferencia. Muy claramente, Bará no significa en sí misma crear de la nada. Este es un mito que ha sido perpetuado por algunos estudiantes de la Biblia bien intencionados que realmente ni siquiera se molestaron en pensar con mucho cuidado sobre la palabra y el uso de la palabra en relación con otras palabras. Y podrías decir, ¿qué pasa con Génesis 1? ¿En el principio creó Dios los cielos y la tierra? Seguramente el uso de Bará allí se refiere a la creación de la nada, ¿verdad? Bueno, de hecho he trabajado mucho en este pasaje que es accesible para personas que no son eruditos, y en el sitio web del podcast, en bibliografía, vincularé un video mío hablando sobre esto. Pero Génesis 1:1 a 3 en realidad es un tema muy discutido, muy debatido y muy controversial en cuanto a lo que realmente se describe aquí. Estoy con la mayoría aquí. Intento estar con la erudición convencional. A lo que voy, no siempre estoy allí y no tengo miedo de no estar allí, pero en este caso con Génesis 1:1 a 3, la mayoría de los estudiosos de la sintaxis hebrea, gramática hebrea, notarían que Génesis 1:1 a 3 en realidad no describe una creación de la nada. Depende de cómo tomes las cláusulas de los primeros tres versos. Eso va mucho más allá de nuestro tema para este podcast, pero si vas a los videos que hice y vinculé en la página bibliografía del podcast, podrás ver una explicación completa de esto que creo que es muy digerible para alguien que ni siquiera sabe hebreo o gramática hebrea. Es algo que he presentado en la iglesia varias veces y creo que podrás seguirlo. Lo que tienes en Génesis
1:1 a 3 es que Dios en realidad está creando. El acto creativo, hágase la luz, en realidad viene con respecto al material que ya es preexistente, algo que ya está allí. Teológicamente afirmaríamos que Dios puso eso allí también, pero realmente no lo obtenemos en Génesis 1. Lo obtenemos de otros pasajes. Nuevamente mira el video y se te explicará de qué estoy hablando. Pero para nuestros propósitos aquí, es interesante que en Génesis 1 tenemos los cielos y la tierra eados, creados. Y se podría pensar que eso significa creación de la nada, pero hemos visto que bará se usa en otros lugares donde claramente no significa creación de la nada. Entonces, ¿es esto consistente? Bueno, puedes ver los videos de cómo Génesis 1:1 a 3 realmente no nos dice, en términos de gramática hebrea, que tenemos una creación de la nada aquí en Génesis 1:1. Pero solo quiero mostrarte algo que probablemente te perderás. En realidad, en otras partes de la Biblia hebrea se describe que los cielos y la tierra fueron hechos y no baraeados. En otras palabras, hay otros verbos de actividad creativa que se usan para producir los cielos y la tierra, y esas palabras no son bara. Son palabras normales para hacer cosas y crear cosas a partir de material preexistente. De hecho, ya vimos o aludimos a uno de ellos. Estábamos en Génesis 2 y miramos el versículo 7, donde Dios formó Yatzar, al hombre del polvo de la tierra. Y dijimos que cuando tomas eso en paralelo con Génesis 1:26, está muy claro que dado que Génesis 2 tiene la humanidad siendo creada de algo y no de la nada, que no podemos entender que Bará hable de creación de la nada allá en Génesis 1:26. Bueno, lo mismo se puede decir de los cielos y la tierra, porque si vas a Génesis 2:4, leemos: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Ahí mismo tenemos Bará. Pero el verso aún no ha terminado, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Ahí tenemos Asá. Se trata nuevamente del mismo tándem paralelo, Asá y Bará, que vimos para la creación de la humanidad. Este no es el único lugar. Éxodo 24 dice que los cielos y la tierra fueron Asá, eados. La palabra es Asá, para la producción de los cielos y la tierra. Éxodo 20:11, Éxodo 31:17. Hay un montón de estos. Hay casi 2 docenas de casos en los que los cielos y la tierra no fueron baraeados, sino que surgen a través de otro término que no es tan especial como bará. Es simplemente un verbo genérico que se usaría cientos y cientos de veces en la Biblia hebrea para hacer cosas con materiales. Entonces, los cielos y la tierra de Génesis 1 se mencionan de la misma manera con el mismo verbo, a pesar de que en el 1:1 el verbo resulta ser bará. Bará y asá son sinónimos y asá claramente no implica ningún sentido de creación de la nada. Necesitamos observar cómo la Biblia misma usa la terminología y no tratar de defender una visión particular de los orígenes o de la creación. Incluso el material preexistente en Génesis 1. Yo diría que otros pasajes requieren que veamos que Dios también es el creador de ese material. El punto es simplemente que Génesis 1 en sí no nos dice cómo llegó ese material allí. Está ahí y entonces Dios comienza a trabajar con ello. Nuevamente, mira el video sobre las cláusulas de Génesis 1:1 a 3 y comprenderás mejor lo que estoy diciendo. No quiero divagar en eso por el bien del podcast. Ahora acabamos de ver bará en relación con otras palabras, sinónimos, y eso nos ayuda a estar informados sobre lo que bará significa y no significa. Significa creación, significa traer algo a la existencia, pero eso no significa necesariamente que la creación surja de la nada. Es bastante fundamentado decir que incluso bará implica el acto creativo con material preexistente.
Así que hemos aprendido mucho. Tal vez digas, bueno, entonces, ¿cuál es el problema con Bará? ¿Tiene algo de especial? La verdad es que sí. Lo que voy a decirte y sugerirte que hagas sería muy fácil con un software bíblico como Logos, que produce mi empleador. De hecho, esto es bastante único. Aquí no tenemos competencia. No hay otros paquetes de software que puedan hacer lo que voy a describir. Lo que necesitas determinar, descubrir, si tienes software es fácil y si no lo tienes es un poco más difícil. Vará no ocurre tantas veces, por lo que puedes hacerlo a mano en un tiempo razonable. Necesitamos determinar cuál es el sujeto gramatical de Vará. En otras palabras, en todos los usos de Vará, y hay un poco menos de 50, así que nuevamente podrías hacerlo a mano si quisieras. Si tienes una lista de todos los lugares donde ocurre Vará, busca qué produce la acción, qué Vará ea qué. ¿Quién es el creador? ¿Quién es el sujeto gramatical del verbo vará? En realidad, aquí es donde vará es único porque en todas las apariciones, cada vez que se usa en la Biblia hebrea, solo Dios es el sujeto gramatical de vará. Lo que eso significa es que mientras otros verbos de creación como asá y yatzar, se usa una amplia gama de sujetos, con ellos porque los humanos pueden asá y yatzar, y un animal puede crear sus crías. Independientemente de cómo se use, obtienes una variedad de sujetos que se usan con los otros verbos de creación. Eso no pasa con vará. El sujeto gramatical de vará es siempre y solo Dios. Lo que eso significa es que si eres el escritor bíblico, si quieres hacer un punto especial de que, mira, aquí voy a describir un acto de creación que solo Dios podría hacer, usarías vará. Y eso es lo que sucede en Génesis 1:1 y 1:26. Aunque se usan otros verbos que claramente involucran la creación con material preexistente, el punto de vará no es si Dios usó algo para crear. El punto de vará es que solo Dios puede hacer esto que estoy describiendo. Pero solo obtendrás eso si pudieras obtener una lista de todas las ocurrencias en las que se usa vará y luego las miras e investigas un poco de gramática española y observas cuáles son los sujetos gramaticales para ese verbo, para tu estudio de vará. Con el software, esto solo lleva unos segundos, pero puedes hacerlo tú mismo. Lo que quiero decir es que cuando estudias una palabra, debes pensar en ella en términos de su relación con otras palabras. Eso podría implicar mirar sinónimos y podría implicar mirar algo de gramática. También podríamos fijarnos en cuál es el objeto de vará. ¿Cuáles son las cosas que se varaean, a diferencia del sujeto o entidad que hace la creación, que es lo que está varaeando, si pudiera decirlo de esa manera? Nuevamente debes comenzar a pensar en las palabras, en la forma en que se usan en las oraciones y también con respecto a los sinónimos. Implica mucho más que simplemente obtener una lista, revisarla 2 veces y decir, oh, mi palabra se usa X número de veces en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o la Biblia. Bueno, genial, ¿qué haces con eso? Esa es una pequeña y agradable trivia que has acumulado para ti mismo. Por lo general, la gente hace ese tipo de cosas tal vez para dar un sermón y que tenga algún efecto. Tal vez le muestre a tu congregación que estás estudiando algo, pero luego la gente abrirá un léxico, mirará todos los sinónimos en español y utilizará el enfoque del diccionario de sinónimos, como si dijeras, ¿qué otras palabras en español podría usar además de crear para esta palabra? Ah, esa suena bien aquí. Eso rompe la monotonía. Hablaré sobre ese significado. Eso no es estudiar palabras. Hacer un estudio de palabras implica observar cómo se usa una palabra cuando aparece en relación con otras palabras, lo que implica sinónimos y algo de gramática. Hasta la próxima, espero que esto sea útil para guiarte hacia un estudio serio de palabras.